Bienvenidos. Estamos en la clase que corresponde a las derivadas y en este caso a las derivadas parciales, en donde nos presentan un problema en la cual nos indican que la función de costo conjunto, la función de costo en función de dos materias primas, de mano de obra, etcétera, dos variables. El costo está en función de dos variables y cuya función de costo conjunto nos presentan en esta ocasión, que es igual a x al cubo más y al cuadrado menos 300x menos 40y más 2800. Y nos piden en este caso hallar los valores de x y de y que hacen mínimo este costo conjunto. Evidentemente, al tratarse de y al determinar que una determinada variable, en este caso el costo, está en función de dos variables, por lo tanto se trata de una función multivariable y por lo tanto es necesario utilizar las derivadas parciales. En general, como primer paso en lo que significa el encontrar estos dos valores que hagan mínimo esta función, el primer paso ha de corresponder en hallar la derivada, la primera derivada parcial, tanto con respecto a x como con respecto a y. Por lo tanto, decimos derivada parcial del costo con respecto a x es igual. En este caso, empezamos a derivar de forma parcial, tomando en cuenta que cuando se deriva con respecto a una de las variables, en este caso x, la otra variable se constituye como una constante. Por lo tanto, la derivada de x al cubo, en este caso, será 3x al cuadrado. La derivada de y al cuadrado, al ser una constante, se constituye en 0, por lo tanto, la derivada de menos 300x ha de ser menos 300, la derivada de 40y sería 0 al ser una constante y también de 2800. Ahora encontramos la derivada parcial, en este caso también del costo, con respecto a la variable y en este caso. De forma similar, ahora la variable x se constituye en una constante porque se está derivando ahora con respecto a la variable y. Por eso es que la derivada de x al cubo va a ser 0, la derivada de y al cuadrado sería 2y, la derivada de menos 300x sería 0, la derivada de menos 40y tendría un valor de 40 y la derivada de 2800 significa que sería 0 en este caso. Una vez que nosotros hemos encontrado las primeras derivadas parciales, estamos en condiciones de comenzar o desarrollar en este caso el segundo paso, que en términos simples implica igualar a 0 las primeras derivadas parciales tanto con respecto a x como a y. En este caso, por lo tanto, decimos que la derivada parcial de c como de y lo igualamos a 0. Esto implica para hallar seguramente los puntos críticos, ¿no? Aquellos puntos que estamos buscando. En este caso, la derivada decimos que es 3x al cuadrado menos 300 igual a 0. Y evidentemente despejando y resolviendo esta ecuación, encontramos un valor para x igual a 10. En el caso de la derivada parcial con respecto a y, tenemos que la ecuación es 2y menos 40 igual a 0. Por lo que resolviendo la ecuación decimos que y es igual a 20.
estos dos valores constituyen las raíces o puntos críticos del problema. Una vez que hemos logrado encontrar y desarrollar el segundo paso, va a ser importante generar el tercer paso, que tiene que ver con encontrar las derivadas, las segundas derivadas parciales, como las derivadas mixtas. En este caso vamos a considerar, por lo tanto, y decir la segunda derivada del costo con respecto a x segunda derivada será, evidentemente tomamos en cuenta esta primera derivada y diremos, la derivada de 3x al cuadrado es 6x y la derivada de 300 sería 0. La segunda derivada parcial del costo con respecto ahora a y será igual. Y tomamos en cuenta esta derivada, ¿no? La primera derivada parcial con respecto a y. La derivada de 2y en este caso sería 2. Y la derivada de menos 40 sería 0. Continuando, ahora procedemos a encontrar las derivadas mixtas o en este caso también cruzadas, que se les llama. Por lo tanto, diremos la derivada de orden superior parcial del costo con respecto ahora, tomando en cuenta la variable y, pero tomando en cuenta la primera derivada parcial en x. ¿Esto qué quiere decir? Que en general vamos a tomar en cuenta esta derivada, pero la vamos a derivar con respecto a y. Con respecto a y. Eso quiere decir que toda variable x se constituiría en 0. Al no encontrarse ninguna variable y, indicamos o corresponde decir, en este caso, que la derivada mixta o cruzada vendría o llegaría a ser 0. La derivada de orden superior del costo con respecto ahora a x, pero tomando en cuenta la derivada parcial en y, de forma similar, se entiende que tenemos que derivar esta primera derivada parcial, pero ahora con respecto a x. Por lo tanto, y constituiría una variable, en este caso se constituye como una constante, perdón, ¿no? Por lo tanto, al no encontrarse tampoco una variable x, el resultado también llega a ser 0. En general, si la función en este caso dada constituye y es una función continua, las derivadas mixtas o cruzadas deben ser siempre iguales. En este caso estamos en condiciones ahora de desarrollar el paso número 4, ¿no? El cual permite definir que los puntos críticos encontrados constituyen o determinan un punto mínimo en este caso. Por lo tanto, lo que se hace es calcular un factor d, ¿no? Que en este caso va a ser igual a multiplicar el resultado de la segunda derivada parcial con respecto a x, es decir, 6x, y lo multiplico por la segunda derivada parcial con respecto a y, en este caso 2, menos la derivada mixta. En este caso puede entenderse ya sea con respecto a y o con respecto a x, porque al ser iguales no va a tener mayor incidencia en el resultado. Por lo tanto diremos 0 al cuadrado, ¿no? En este caso lo que hago es colocar 6 y coloco en x el valor crítico encontrado en el paso, en este caso, número 2, ¿no? En este caso, por lo tanto,
voy a decir que va a ser por 10 en este caso, ¿no? Entonces digo por 10, todo esto por 2, menos 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado va a tener ese valor. Y por lo tanto encuentro un valor de 120. De 120. Y en este caso, ya obteniendo el valor de D, debo concluir con lo siguiente, ¿no? Debo concluir lo siguiente. Como D, en este caso, ¿no? Como D es mayor que 0, D es mayor que 0, y en este caso, y las segundas derivadas parciales también son mayores que 0, es decir, la segunda derivada parcial de c con respecto a x y la segunda derivada parcial de c con respecto a y también son mayores que 0. Acá vamos a corregir. Mayores que 0. Por lo tanto, se puede concluir que tanto los valores encontrados en el paso número 2, es decir, x igual a 10 y y igual a 20, constituyen o puntos que generan un valor mínimo. Un valor mínimo. En este sentido, estamos ahora en condiciones de desarrollar el último paso, es decir, en este caso, el paso número 5, que implica calcular ese costo mínimo, ¿no? Ese costo mínimo. Y entonces diremos que el costo cuando, en este caso, x es 10 y y es 20, será igual a 10 elevado al cubo más 20 elevado al cuadrado menos 300 por 10 menos 40 por 20 más 2800 nos genera un valor mínimo, un costo conjunto mínimo de pesos 400. En general, lo único que hemos hecho es reemplazar los valores encontrados en el segundo paso como puntos críticos en la función original, concluyéndose que de x deberá producirse y venderse, en este caso 10 unidades, y de y producirse 20 unidades, generando un costo mínimo de pesos 400.